Hoy vamos a conocer los triángulos. Los triángulos son los polígonos que tienen 3 lados. ¿Veis? 1, 2 y 3. Pero hay varios tipos de triángulos y se clasifican por la longitud de sus lados. Según esta característica, hay 3 tipos de triángulos: el triángulo isósceles, el triángulo equilátero y el triángulo escaleno. El triángulo equilátero es aquel en el que todos sus lados son iguales, es decir, miden lo mismo. ¿Veis cómo se forma? Muy bien, pues este es el triángulo equilátero y sus 3 lados miden exactamente lo mismo. El triángulo isósceles es aquel en el que solo 2 de sus lados son iguales y el tercero es distinto. Mirad cómo se forma. ¡Fenomenal! Pues este es el triángulo isósceles, el que tiene 2 lados iguales y otro distinto. Por último, hay que conocer el triángulo escaleno, que es aquel en el que sus 3 lados son distintos. ¿Lo veis? Fácil, ¿eh? El triángulo escaleno es el que tiene sus 3 lados distintos, es decir, que ninguno de sus lados son iguales. La verdad es que si no tuvieran unos nombres tan raritos, sería muy fácil acordarse de ellos, así que vamos a recordarlos para que no se nos olviden. Todos los triángulos tienen 3 lados y dependiendo de la longitud de sus lados, se clasifican en triángulo equilátero. Sus 3 lados son iguales. Triángulo isósceles es el que tiene 2 lados iguales y uno distinto. Y triángulo escaleno, sus 3 lados son distintos. Fácil, ¿eh? ¡Búscanos! Y suscríbete al canal de YouTube de Happy Learning. Un polígono está formado por una línea poligonal cerrada y su interior. Para que lo entendáis mejor, observad cómo esta línea recta se va convirtiendo en una línea poligonal. Es decir, va formando varios lados y al final se cierra. Pues bien, esto que veis es un polígono. Fácil, ¿no? Un polígono está formado por varios elementos. El lado es cada uno de los segmentos que forman el polígono. El vértice es el punto en el que se unen 2 lados. Y el ángulo es el espacio formado entre 2 semirrectas que se unen en un punto. Hay gran variedad de polígonos y por eso los clasificamos de varias maneras. La primera clasificación que podemos hacer es si son polígonos regulares o irregulares. Un polígono es regular si todos sus lados y sus ángulos son iguales. En estas imágenes lo podéis ver. Todos estos polígonos son regulares porque todos sus lados y sus ángulos son iguales. En cambio, estos polígonos son irregulares porque no todos sus lados y sus ángulos son iguales. Otra manera de clasificar a los polígonos es por el número de lados que tengan. Los polígonos que tienen 3 lados se llaman triángulos. Los que tienen 4 lados se llaman cuadriláteros. Los que tienen 5 lados, pentágonos. Los que tienen 6, hexágonos. Y así muchísimos más. Ahora vamos a descubrir los polígonos que se esconden en estas imágenes. Observadlos bien. ¿Veis algún polígono? ¡Muy bien! Como podéis ver, las pirámides, las velas del barco, estos edificios y los paneles de las colmenas donde las abejas hacen dulce miel tienen forma de polígonos. Ahora, para que no se nos olvide, vamos a recordar lo más importante. Un polígono está formado por una línea poligonal cerrada y su interior. Un polígono está formado por varios elementos: lado, vértice y ángulo. Los polígonos son regulares si todos sus lados y ángulos son iguales. Y los polígonos son irregulares si todos sus lados y ángulos no son iguales. Los polígonos también se pueden clasificar
por el número de lados que tengan. Si tienen 3 lados, son triángulos. Si tienen 4, cuadriláteros. Si tienen 5, pentágonos. Y si tienen 6, son hexágonos. Pues ya hemos conocido a los polígonos. Son interesantes, ¿eh? ¡Genial! ¡Ya has completado el vídeo! Continúa ahora la ruta con la ficha de lectura, el videojuego y la actividad. La palabra poliedro viene del latín y significa poli, muchas, y edro, caras, por lo que su nombre nos indica que los poliedros tienen muchas caras. Los poliedros son cuerpos geométricos formados por varios polígonos. Tienen volumen, es decir, ocupan espacio en las 3 dimensiones: ancho, largo y alto. Una cosa muy importante que también hay que saber de los poliedros es que están formados por 3 elementos: caras, vértices y aristas. Observad este edificio y vamos a ir descubriendo estos 3 elementos. Como podéis apreciar, es un poliedro formado por cuadriláteros, es decir, polígonos de 4 lados. Pues bien, las caras son los polígonos que forman el poliedro. Las aristas son los lados de las caras. Y los vértices son los puntos donde se unen 3 o más caras. Ahora observad esta pirámide de Egipto y vamos a ir descubriendo sus caras, sus vértices y sus aristas. ¡Fácil, eh! Los poliedros se pueden clasificar de muchas maneras, pero hay 2 tipos que tenemos que ir conociendo. Son los prismas y las pirámides. Los prismas tienen 2 bases poligonales iguales y según el número de lados de la base se les llama prisma triangular si tiene 3 lados, prisma cuadrangular si tiene 4 lados, pentagonal si tiene 5, hexagonal si tiene 6 y así hasta el infinito y más allá. Las pirámides tienen una sola base y un vértice común, donde se juntan las aristas de las caras laterales, por lo que está claro que las caras laterales siempre serán triangulares. Al igual que a los prismas, se les nombra por el número de lados que tenga su base: pirámide triangular, cuadrangular, pentagonal, etcétera, etcétera. Los poliedros pueden tener infinitas formas y tamaños. Si os fijáis, a nuestro alrededor hay multitud de poliedros. Estamos rodeados por ellos, ¿no os parece? ¡Búscanos! Y suscríbete al canal de YouTube de Happy Learning.